Sí, hola, ¿qué tal? En un momento viene el diputado Pedro. Ah, bien, gracias. Bueno, allá no falta nadie. Ya. No, pues se vayan incorporando, porque si no, no vamos a empezar nunca. Pues ahí traes el programa. Sí. Me lo soplas porque no me lo sé de memoria. Gracias. Pues yo nada más que se siente el diputado. Oh, pues ahora sí que nos tocó en el sol, ¿eh? Pero como allá me imagino en Cuba hace calor, pues no pasa nada, ¿verdad? Mucho más que aquí. Todo La humedad es tranquilo. más calurosa. Gracias. Si gusta, le voy a cambiar el micrófono. Ah, aquel es el que no. Sí, ya. Los dos deben de estar aquí. Ese como que no. Ah, sí. Gracias. Ah, ya le falta su persona. Pero sí va a venir Génova. Sí va a venir. La diputada Padierna sí se va a integrar al ratito, me avisaron. Le había dicho que no, pero sí va a estar. Viene Pedro. Ah, yo como no veo nada. Ahí viene. ¿Cuál es? Creo que viene. ¿Es el que se va a sentar aquí? Sí. Ah, bien, bien. ¿Y Jorge dónde está? El diputado Jorge. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí, no sé si me recuerdan, ¿sí? Claro que sí, ¿cómo no? Claro que sí me acuerdo. Muy bien, pues entonces empezamos. A la hora que ustedes digan. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Pues buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar comienzo. Por favor, estamos recibiendo en esta ocasión, este martes 28 de 2026, 28 de abril. Perdón por el retraso, aparte de manifestaciones y demás, pues siempre luego el transporte se complica. Entonces, una disculpa por el atraso y recibimos hoy con todo cariño, como siempre lo hemos tenido los mexicanos, con nada menos que nuestro queridísimo país de Cuba. Estamos recibiendo al embajador que nos hace favor de estar con nosotros en este evento en apoyo y solidaridad, como siempre ha sido de México para Cuba, pero más en estos momentos tan difíciles que está pasando el país hermano. Y pues recibimos con un aplauso, por favor, al embajador excelentísimo. Nos acompañan también diputados, diputadas que nos están en solidaridad precisamente a este país hermano. Algunas personas que nos van a acompañar también, académicos y personas de gremios sindicales, compañeras, compañeros de algunos otros ámbitos que se interesan en participar siempre, como dicen, desde su trinchera, pues también siempre apoyando a Cuba y sobre todo, pues los que pueden asistir, porque luego están trabajando o alguna situación así, pues son pocos, pero de todas maneras, esto aparte de transmitirse, se repetirá posteriormente ya grabado para que lo puedan disfrutar y compartir en los diferentes espacios donde están interesados en esta solidaridad hacia nuestro hermano país de Cuba. Pues vamos a dar la palabra. Primero que nada tenemos un rico panel
y vamos a empezar con el doctor Nayar López Castellanos. Es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues un experto en estudios latinoamericanos. Muchos de ustedes, muchas y muchos de ustedes ya a lo mejor lo conocen y le vamos a pedir por favor 10 minutos por favor de su participación para que nos ponga ahí en contexto sobre este tema importante que le pusimos mesa de análisis. Pueblos Unidos en Resistencia, y empezamos con Cuba. Por favor, doctor Nayar. Sí, el micrófono. También póntelo por favor. Pues, aquí o allá, aquí está bien, ¿verdad? ¿Puede ser allá? Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Angélica Cecilia de la Cruz por la invitación. Muy contento de estar aquí en la mesa compartiendo con el embajador Eugenio Martínez, el embajador de Cuba en México, con las diputadas y el diputado y los colegas académicos. Y bueno, pues en este lapso de tiempo quisiera compartir una reflexión sobre lo que está viviendo América Latina y el Caribe, y en particular el caso de Cuba, y decir en primera instancia que estamos presenciando, digamos, un recrudecimiento de la fase intervencionista de Estados Unidos, de la condición que ha determinado históricamente su política exterior. No se puede entender a Estados Unidos sin intervenciones, sin guerras, sin agresiones contra los países latinoamericanos y caribeños, y en general a nivel mundial, ¿no? Como vemos con el caso de Irán. Y es importante señalar que estamos reviviendo viejas épocas en las que Estados Unidos se prestaba a las invasiones en los países latinoamericanos y sobre todo en el Gran Caribe, que es este conjunto de 25 países que integran la región que diría Juan Bosch, el dominicano, todo aquello que el Mar Caribe toca es el Gran Caribe, ¿no? Estamos hablando de 25 países y ya nos despertamos este año con una intervención en Venezuela para secuestrar a su presidente, el presidente Nicolás Maduro, que sigue secuestrado en Nueva York. Y este arranque, digamos, de lo que ha sido este intenso 2026, pues estuvo acompañado posteriormente del decreto de un cerco petrolero a Cuba, que se une a más de 6 décadas de bloqueo económico, comercial y financiero, que ha implicado miles de millones de dólares en pérdidas para este país, y sobre todo pues la violación a su soberanía nacional, a su autodeterminación. Y en ese sentido pues es importante señalar que todos los argumentos que Estados Unidos, a través de su clase política y económica, ha esgrimido en contra de Cuba históricamente, carecen de fundamentos. Hoy en día podemos señalar que históricamente Cuba ha sido agredida por Estados Unidos por causas ajenas a la ética, a la moral y a la justificación y a la mínima racionalidad. Estados Unidos es un país inmoral para andar acusando a otros de cualquier tipo de argumentos, porque finalmente Estados Unidos es el ejemplo más contundente de lo que significa la violación a los derechos humanos, de lo que significa la violación a la democracia, de lo que significa el intervencionismo, la guerra, la muerte, ¿no? Iniciar una guerra contra Irán bombardeando una escuela con 160 niñas que fueron asesinadas, refleja, digamos, lo que es la política exterior de Estados Unidos. Y en este sentido es importante pues hacer la referencia de lo que ha significado Cuba históricamente para América Latina, para el Caribe, para África y para los pueblos del sur global en general. Cuba se ha caracterizado por ser solidaria en todo momento, fue determinante en la lucha contra el apartheid en África, en Sudáfrica en particular, con su apoyo en Angola, entre otros países africanos. Y también desde la década de los 60, Cuba se caracterizó por tener una activa solidaridad en el campo social con muchos países latinoamericanos y caribeños. Miles de doctores, miles de maestros, métodos de alfabetización como el Yo Sí Puedo, que le han dado la lectoescritura a millones de personas. La Operación Milagro, por ejemplo, que es una operación para devolver la vista, ha significado también el beneficio para millones de personas.
las vacunas que Cuba ha dado históricamente, por ejemplo, el país del Caribe, ¿no? La Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha educado gratuitamente a más de 30,000 trabajadoras y trabajadores de la salud de más de 100 países en el mundo, incluyendo países obviamente latinoamericanos, incluyendo obviamente a México, donde algunos, más o menos 400 mexicanas y mexicanos han estudiado en la ELAM. Es decir, podríamos estar aquí un buen rato haciendo una lista, describiendo todas las actividades, todas las acciones y esta parte de la política exterior de Cuba, que es la solidaridad y la cooperación en una lógica del sur global. Y en este sentido, pues es importante obviamente mencionar que así como Cuba ha sido solidaria con muchos de nuestros países, incluyendo nuestro propio país, México, en diferentes momentos, como por ejemplo lo más reciente, el terremoto del 2017, cuando brigadas de médicos cubanos fueron inmediatamente a Oaxaca a solidarizarse con su trabajo, con los afectados por el terremoto, y hoy en día que tenemos cientos de médicos y de trabajadores de la salud en nuestro país. En este sentido, pues es importante que desde nuestro ámbito de trabajo, de influencia, aquí en tan importante lugar políticamente hablando para nuestro país, pues se exprese con determinación no solamente la solidaridad con Cuba, el rechazo al intervencionismo estadounidense, el rechazo a esta política de un criminal que gobierna este país, de Estados Unidos, un criminal acusado de 34 delitos, que está ahí en la presidencia de Estados Unidos, que de los hechos y de las palabras, y de los discursos hay que pasar a los hechos. Yo he estado insistiendo en diferentes entrevistas que la política exterior de nuestro país, de México, ha sido muy importante, promueve la autodeterminación de los pueblos, el respeto a las soberanías, pero también tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Y es importante que esta defensa y esta reiteración de la soberanía mexicana se refleje en su libertad de comerciar con quien quiera, con el país que quiera, de enviar ayuda humanitaria o de vender petróleo a Cuba. No puede México aceptar la imposición de un déspota como es Trump, que pretende imponer en América Latina y en el mundo cercos petroleros por aquí y por allá, guerras por aquí y por allá, y al mismo tiempo violar la soberanía de los países que acatan esas reglas. Estamos cediendo en soberanía como país al aceptar el cerco petrolero que Trump ha impuesto a Cuba, y tenemos que alzar la voz para rechazar esta situación. No se puede decir cooperación sí, diálogo sí, etcétera, si no se hace en los hechos. Yo he estado insistiendo, por ejemplo, en que 3 de los países que tienen energéticos en América Latina, que son México, Colombia y Brasil, tuvieran la determinación de poner un freno al intervencionismo estadounidense y de manera conjunta enviaran al mismo tiempo 10 barcos petroleros hacia el Caribe. A ver si detienen a 30 barcos petroleros, a 15, el número que sea. El asunto es que se tienen que pasar de las palabras a los hechos. Y por último, señalar la importancia de la integración en América Latina y el Caribe como una forma también de enfrentar ese intervencionismo y ponerle freno a la política imperial de Estados Unidos. Y en ese sentido, México también debería voltear hacia el sur, empezar a romper este cordón umbilical que hay con Estados Unidos históricamente hablando, y darse cuenta de que la clave, la sobrevivencia y la mejor defensa de la soberanía es aliarse e integrarse con los países que tienen las problemáticas comunes, pero que también tienen la determinación de no ceder al intervencionismo estadounidense. México debe voltear hacia el ALBA, debe voltear hacia Mercosur, debe darle un impulso sólido y fuerte a la CELAC, ¿no? Y a la EC y a tantos mecanismos de integración que tiene nuestra región, de los que México forma parte, para enfrentar la política intervencionista de Estados Unidos. México debe salirse de la OEA. La OEA es mejor conocido como el Ministerio de las Colonias, ha sido un mecanismo de intervención de Estados Unidos. No tenemos nada que hacer como país en un espacio multilateral aparentemente, que solo se ha dedicado a legitimar el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. ¿Quién me podría decir cuando la OEA rechazó a Chile, expulsó a Chile de la OEA por la dictadura de Pinochet, la dictadura en Argentina, la dictadura en Chile, en Uruguay, en Brasil? La OEA jamás hizo nada en contra de este intervencionismo. Es hora de que México salga de este organismo de la OEA, como ya lo hicieron en su momento, Cuba, que fue expulsado y rechazó reingresar en el 2010, pero ya se salió Nicaragua y se salió Venezuela en su momento. Habrá que hacer una CELAC sólida y fuerte para que
como región, América Latina y el Caribe, pueda defender realmente su soberanía. Y bueno, termino simplemente diciendo que es Cuba en estos momentos, en un momento de enorme gravedad que no se había visto en mucho tiempo. Cuba necesita de la solidaridad multifacética, multidimensional de México, de América Latina, del Caribe, y pasar, insisto, de las palabras a los hechos. Hay que venderle petróleo a Cuba, hay que donarle petróleo a Cuba para que pueda sobrevivir y enfrentar este momento, y dejar a que Cuba pueda comerciar libremente con quien quiera y que México también pueda hacerlo libremente con quien quiera, no atarnos a Trump. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mayar López Castellanos, hijo del doctor Gilberto López Rivas, que pues hoy no nos pudo acompañar por tema de salud, pero pues aquí tenemos al doctor Mayar. Aparte de agradecer también a todas y a todos los asistentes su presencia y de ahorita darle la palabra a nuestro siguiente ponente, queremos agradecer la presencia de los diputados. Por favor. Hola, queremos agradecer la presencia de los diputados, el diputado federal Amadeo Espinosa, vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, al diputado federal José Luis Sánchez, igualmente del PT, a la diputada federal del PT, Olga Lidia Herrera, igualmente a la diputada del PT, Ana del Muro, también por el PT a la diputada federal Gracie Durán, la diputada del PT, Lilia Aguilar, igualmente del PT, la diputada Ana Karina Rojo, a nuestro diputado Brígido Moreno, y finalmente, pero no menos importante, a José Miguel Alegría. Está Lilia Aguilar, está Gracie, La diputada aquí. está la diputada del Estado de México y varias. Pues sí, tenemos muy nutrida presencia de nuestros y nuestras diputadas de Chihuahua. Partido de Trabajo. Comento de pasada que el diputado que me hace favor de brindarme el espacio para este evento, pues es el diputado del Partido del Trabajo, diputado federal, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Estado de la Pues le damos la palabra sin más pues al diputado presidente de Relaciones Exteriores, Pedro Vázquez, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Distinguidos compañeros invitados e integrantes del presidio, saludo siempre con mucho afecto al estimado compañero diputado Jorge Ortiz Fugio, al señor embajador, amigo Eugenio Ortiz Enríquez, embajador de Cuba en México, a la señora Joana Tablada, jefa de la misión adjunta de la Embajada de Cuba en México, compañeras y compañeros legisladores, nuestro querido amigo José Ángel Mauri del Toro, consejero político de la Embajada de Cuba, a todas mis compañeras y compañeros legisladores, sean todos bienvenidos a la Cámara de Diputados. La Comisión de Relaciones Exteriores que me honro en presidir y que ostenta la representación institucional de esta Cámara de Diputados en el ámbito internacional, y desde esta responsabilidad el Congreso mexicano acompaña la política exterior como una verdadera política de Estado, guiada por los principios constitucionales que nos han dado renombre y credibilidad en el mundo, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional y la cooperación para el desarrollo.
Hablar de Cuba es hablar de nuestra historia compartida, de dignidad y de resistencia. Es recordar que nuestros pueblos comparten, más que un espacio geográfico, la convicción profunda de que la soberanía no se negocia y que la dignidad de los pueblos no se somete. México ha estado del lado de Cuba en los momentos que definen a las naciones. Lo hizo cuando otros adoptaron por el aislamiento. Lo hizo con hechos, no con discursos. Fiel a su tradición, México ofreció asilo a los hermanos Castro. Y fue aquí en la Ciudad de México donde Fidel Castro conoció a Ernesto Che Guevara, sembrando una historia que transformaría a América Latina. Nos hermanan los principios de justicia social, de igualdad y de resistencia frente a la opresión. Nos une también la memoria de Gilberto Bosques, quien desde su vocación diplomática demostró que la política exterior es también un acto de humanidad. Porque la paz se construye, no se impone, y el respeto entre las naciones es una obligación, no una concesión. Vivimos también tiempos convulsos. El mundo enfrenta guerras, crisis humanitarias y violaciones constantes al derecho internacional. Vemos con indignación el genocidio que arrasa al pueblo palestino. Condenamos también los ataques unilaterales que vulneran la legalidad internacional y que desestabilizan regiones enteras. No podemos normalizar la violencia ni aceptar que la fuerza sustituya el diálogo. Por eso, ahora más que nunca, debemos de alzar la voz por Cuba, hoy y siempre, y por todos los pueblos que resisten. Luchemos por la paz, la seguridad internacional, la justicia social y la defensa de la soberanía. Combatamos las causas estructurales de la violencia, porque no hay paz sin justicia y no hay justicia sin igualdad. La desigualdad es la raíz de muchos de los conflictos que hoy enfrentamos, y mientras no la atendamos, seguiremos construyendo un mundo frágil, injusto e insostenible. Recordémosle al mundo su humanidad. Recordémosle que la humanidad no es negociable, que la soberanía no se condiciona y que la paz es una responsabilidad compartida. México seguirá firme a sus principios porque creemos en un orden internacional basado en normas, no en la imposición. Creemos en la cooperación, no en la confrontación. Creemos en los pueblos, no en los intereses. Como lo ha reiterado nuestra presidenta, haciendo eco del principio juarista que define la esencia de nuestra nación: con los pueblos todo, sin los pueblos nada. Por su atención, muchas gracias. Con permiso. Pues bueno, agradecemos mucho las palabras del diputado Pedro Vázquez y vamos a ver si está por aquí la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal. Entonces, pues vamos a darle la palabra, por favor, mientras al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez para que nos haga favor de tomar la palabra. Tardes a todos los presentes. Quiero en primer lugar agradecer la presencia del excelentísimo embajador de Cuba en México,
Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Quiero en primer lugar agradecer la presencia en este Palacio Legislativo del excelentísimo embajador de la República de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, y también de la embajadora Joana Tablada de la Torre y del consejero político de la embajada, José Ángel Mauri del Toro. El día de hoy llevamos a cabo esta mesa de análisis Pueblos Unidos en Resistencia a través de la coorganización de un colectivo ciudadano como es el colectivo de Impulso Ciudadano que dirige la compañera Angélica Cruz y la participación de diputados federales del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo ha sido desde siempre solidario con la Revolución Cubana porque en la Revolución Cubana nos hemos inspirado también para luchar por la transformación de México. Hemos abrevado como partido de la Revolución Mexicana, de las revoluciones socialistas en China, en Vietnam, en la Unión Soviética y de revoluciones latinoamericanas como la de Cuba, encabezadas por el comandante Ernesto Che Guevara, por el comandante Fidel Castro, por el comandante Raúl Castro. El día de hoy contamos con una presencia muy importante de diputados federales del Partido del Trabajo. Ha hecho uso de la palabra ya el diputado Pedro Vázquez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara. Contamos con la presencia de nuestro vicecoordinador, el diputado Amadeo Espinosa, de otros 11 diputados federales del PT, entre ellos la diputada Olga Herrera, la diputada Gracie Durán, la diputada Lilia Aguilar, el diputado José Luis Sánchez González, la diputada Ana Karina Rojo, la diputada Ana del Muro, el diputado Brígido Moreno, el diputado Miguel Alegría, entre otros diputados. Y hoy también se encuentra entre nosotros la diputada Diana Castillo Gavino y el diputado Jesús Roberto El Nono Corral, a quienes agradecemos su presencia. El comandante Ernesto Che Guevara decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y nosotros expresamos nuestra solidaridad y hoy alzamos nuestra voz en apoyo a ese pueblo en resistencia que es el heroico pueblo cubano. Y decía también el comandante Ernesto Che Guevara que no basta desear éxitos al agredido, es preciso correr su misma suerte, acompañarlos a la victoria o a la muerte. Y nosotros, el pueblo de México, vamos a acompañar al pueblo de Cuba hasta la victoria. Vamos a romper el bloqueo y vamos a defender la soberanía de México, la soberanía de Cuba y la soberanía de todos los pueblos. ¡Que viva la hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano! Es cuanto. Boxeando, ya tira el agua. Muy bien, gracias. Yo se lo devuelvo. Pues muchas gracias al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez por sus emotivas palabras, el calor y la fuerza que debe corresponder pues a la gente revolucionaria como somos los mexicanos, las mexicanas, los mexicanos y los cubanos, ¿verdad? Estamos ahorita pues vamos a dar la palabra, aparte de agradecer también a la presencia de algunos diputados invitados de Morena, como es una de las ponentes, bueno, son dos, y no sé si por ahí ande otro diputado, que también se solidarizan, como siempre, no importa el color aquí, sino la solidaridad, pero vamos a dar ahorita la palabra a nuestra
querida maestra Génova Verónica Peralta Piña, por favor. Gracias. ¿Se escuchó? Buenas tardes a todas, queridas compañeras, queridos compañeros. Yo soy del Movimiento Nacional por la Esperanza y de Morena, pero formo parte de diversos colectivos de la solidaridad, desde luego con Cuba desde hace muchos años, con Palestina, con Nicaragua, con Venezuela, con Colombia, con Perú, muchísimos otros países. Y debo primero dar las gracias por su presencia de todas y cada uno de ustedes y desde luego la presencia del excelentísimo señor embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez. Y desde luego las diputadas y diputados, integrantes de organizaciones de la solidaridad, que hacemos todos los días un trabajo muy arduo en favor de nuestro país y desde luego de todos los países que actuamos en la solidaridad internacional. Yo soy abogada penalista, criminóloga crítica, feminista jurídica, defensora de derechos humanos, internacionalista. Estoy estudiando mi doctorado y he presentado como parte de mi protocolo de investigación para este doctorado el caso de Nicolás Maduro, que tiene una base muy similar a la que tiene Cuba para el bloqueo económico, que como sabemos tiene más de 60 años que se ha implementado este bloqueo contra nuestro país hermano, y se implementa a partir de la ley Torricelli, en la época de su momento de Kennedy, este hombre tan venerado por algunos medios, incluyendo por la narrativa estadounidense, y luego reforzada con la ley Helms-Burton. Pero no ha sido suficiente. También tenemos toda la estrategia nacional de seguridad que ha implementado desde hace muchas décadas Estados Unidos contra todos nuestros América Latina, incluyendo nuestro Caribe. No debemos olvidar también que recientemente en noviembre, y no debemos de perder de vista esa estrategia nacional de seguridad presentada por Donald Trump, en donde habla que los países de nuestra América Latina, sobre todo los que tienen riqueza o los que ellos han denominado dictaduras, como es el caso de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, son una amenaza contra su hegemonía. Y no debemos olvidarlo porque en esa estrategia delimita muy claramente toda la política intervencionista y de gerencismo que hoy tiene unas consecuencias gravísimas para el caso de Venezuela, que como ustedes saben han secuestrado al presidente constitucional de Venezuela, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, a quien mandamos un abrazo enorme, así como al pueblo de Venezuela. Y desde luego también ha tenido consecuencias en el caso de Cuba, porque no obstante este bloqueo que les he enunciado y que los ha dejado prácticamente en una situación sistemática de violaciones a los derechos humanos, porque no pueden acceder a las necesidades básicas sin tanta complicación, porque a pesar de eso, tanto en su momento nuestro querido comandante eterno Fidel Castro, como en su momento Raúl Castro, hoy actualmente Miguel Díaz-Canel, todos han hecho un trabajo extraordinario para que a los cubanos no les falte lo indispensable para sobrevivir. En Cuba no hay personas que se mueren de hambre, contrario a esas narrativas, pero sí hay carencias. Y hoy tenemos una muy puntual que tiene que ver con el tema energético, porque como no se puede negociar ni vender petróleo, ni que llegue petróleo, y agradecemos mucho a la presidenta que haya hecho esfuerzos, ¿no? Y que le ha llevado eso a tener burlas por parte de Donald Trump. Agradecemos la solidaridad y también a ustedes, queridas compañeras diputadas y diputados, porque también sabemos que han aportado de sus recursos para que hoy tengan electricidad los cubanos. Eso lo agradecemos muchísimo. Pero no es suficiente que solamente anunciemos la solidaridad en esos espacios. Hay que analizarlo. Esa es una mesa de análisis, lo cual celebramos. Debo decirles que he respondido a tres momentos distintos a exámenes periódicos a Cuba universales que hace la Organización de las Naciones Unidas. En el primer caso fue justamente para el tema del examen periódico universal en el año 2003. Luego participé con el grupo renovador del Foro Social Mundial en observaciones como integrante de la Organización de la Sociedad Civil por parte de este grupo al relator especial de medidas coercitivas unilaterales. Ahí hice una serie de puntualizaciones que tienen que atenderse.
Y finalmente, en el mes de marzo, hablé por la Coordinadora Internacional de la Solidaridad de la Lucha contra el Terror de Perú a las observaciones al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en los informes periódicos universales 22 a 26. ¿Por qué les digo todo esto? Porque no es suficiente, queridas compañeras y compañeros, saber lo que está ocurriendo y todo lo que está haciendo Cuba. Si eso que está haciendo Cuba no se traduce en un conocimiento real y tangible en toda la humanidad, porque esa es parte de la narrativa que ha impulsado los medios sionistas, terroristas, a quien yo les llamo, ligados a los oligarcas, ¿no?, que nos ven como personas y como países sometidos. Si no logramos que la sociedad, la humanidad en su conjunto, conozca la realidad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, incluyendo la mexicana. Y en ese sentido voy a hacer 3 propuestas muy concretas para terminar. Y una de las primeras propuestas sería impulsar una campaña internacional y mundial a través de todos nuestros contactos, redes sociales, medios que ya tenemos en el caso de México tenemos muchísimos, también Cuba los tiene, Telesur es uno de los aliados, Hispan TV, Russia Today, muchísimos otros medios, que justamente vaya en contra y desmontemos la narrativa impulsada por años de que Cuba se gobierna por una dictadura. Eso es, nada es más ajeno a la realidad. Yo lo he visto con mis propios ojos y seguramente muchísimos de ustedes que han tenido la oportunidad de visitar este digno país. Asimismo, es importante eliminar en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el derecho al veto, porque este veto es lo que ha permitido que, no obstante que todas las asambleas generales de Naciones Unidas en donde se ha votado el tema de eliminación del bloqueo económico y financiero a Cuba, permanece gracias a estos vetos, tanto de generalmente Estados Unidos e Israel, su aliado, algunos otros países que de pronto se pierden. Y también es importante finalmente conformar un equipo inter y multidisciplinario que articule juicio o equipo jurídico en Cuba, porque claro que en Cuba hay abogados, muchísimos abogados que estudian estos temas de derechos humanos. Es un asunto que les interesa y que además, déjenme decirle que lo que he observado en todos esos análisis que he hecho para presentar esas observaciones, he notado, trabajan muy fuerte por los derechos humanos y cada día lo hacen mejor. Y entonces esto es importante, este equipo tiene que conformarse, tenemos que articular con Cuba, pero además también a nivel regional. Ningún país del mundo va a poder contra un imperialismo si estamos divididos. Tenemos que ir articulándonos todos juntos y colocando nuestra expertise, nuestro mejor conocimiento al servicio de la humanidad. Y pues hoy finalmente agradecerle todo lo que hace Cuba en favor de la humanidad. Muchísimas gracias. Pues agradecemos las palabras de nuestra compañera Génova Verónica y vamos a dar la palabra, no está por ahí Carlos Galindo. Por favor, compañero. Hola, ¿te lo pones? Sí, como lo ¿Te lo pones ahí? Allá, está bien. Exsecretario de Relaciones, ahorita no se me quedó su cargo actual. Sí, ahorita lo aclaramos. Y aquí se nos va a apoyar con unas palabras. Sí. Y también quiero comentar la importancia que tienen pues los grupos sindicales en este aporte a la fuerza que podemos tener como sociedad para hacer fuerza. Por favor, Carlos. Buenas tardes, compañeras y compañeros, integrantes del Presidium. Actualmente ostento la responsabilidad de secretario adjunto del secretario general de nuestra organización sindical, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo primero que quiero hacer es que reciban ustedes un fraternal saludo de los integrantes de nuestra organización sindical, el STUNAM,
y del comité ejecutivo que encabeza nuestro compañero secretario general, Carlos Hugo Morales Morales. Miren, compañeras y compañeros, lo que hay que analizar rápidamente es el contexto internacional y el contexto nacional. Y en el contexto internacional está claro que el instrumento que ha utilizado y que va a seguir utilizando, no sabemos por cuánto tiempo, la dictadura financiera internacional, es el inquilino de la Casa Blanca. Porque quien está imponiendo la reconfiguración del modelo económico, político y social que hemos venido padeciendo con estos reacomodos que hoy se agudizan porque hay una confrontación de la dictadura financiera internacional entre lo que es el bloque chino y el que encabeza el inquilino de la Casa Blanca. Y ahí estamos bailando todos los países al son que este empresario, delincuente y corrupto, un día dice una cosa y al otro día dice otra. Pero finalmente, revisen, los 5 hombres más ricos del mundo son los que desde nuestro punto de vista se vienen beneficiando. Y en el contexto de nuestro país, las cosas desde mi punto de vista no están bien. Podemos analizar en lo económico, producto de estos vaivenes internacionales y del poco compromiso que tienen los hombres del dinero del país, es que no hemos tenido un crecimiento sostenido que permita mejorar las condiciones salariales y contractuales de la clase trabajadora y de la sociedad. Se pueden aducir muchas cosas, pero la realidad ahí está. Tenemos un poder adquisitivo que ha perdido su poder de compra y hoy tenemos que el 35% de los trabajadores de este país, dice la OIT, vivimos con salarios de pobreza. Y hay otro segmento de trabajadores que vive con salarios de supervivencia. Y hay un grupo de trabajadores que dicen viven con salarios dignos. El problema es cuál es el salario digno si no lo tenemos definido, porque los parámetros que hoy se manejan a nivel internacional desde nuestro punto de vista no aplican. Y tan es así que, hablando de salarios, hoy los salarios contractuales del sector educación, investigación y cultura, producto de los incrementos al salario mínimo, que son positivos, se han visto rebasados. Se ha acordado por decreto un sistema de salud universal. Y qué bueno, el problema es que habrá que preguntarle al Poder Legislativo y a la Presidenta cómo se va a instrumentar y se va a fortalecer e instalar el sistema de salud para beneficiar a los 62 millones de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE y a los 42 millones que se incorporarían a ese sistema universal de salud. Se está prefigurando en el escenario energético una crisis por la dependencia que tiene nuestro país con los Estados Unidos. Y entonces habrá que también preguntarle a los expertos por qué no se recurre no solamente al fracking, sino a lo que tiene que ver con energías alternativas, como es la energía nuclear, entre otras cosas. Y hay muchos planteamientos porque efectivamente hay apreciaciones distintas en la sociedad y en nuestro país. Los que sostienen que estamos atravesando por una serie de cambios, habrá que valorar si esos cambios son positivos, son negativos o hay que seguir haciendo ajustes. Los que dicen que hay que esperar y los que decimos, particularmente en el sector educativo, que hay que revisar también el modelo educativo que se viene instrumentando en nuestro país. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el tema que aquí estamos comentando, ¿por qué nosotros los pueblos tenemos que unificarnos y resistir? ¿Por qué? Habrá que preguntarnos por qué tenemos que resistir, particularmente en nuestro país y en otros países donde se supone que las decisiones fundamentales en lo económico, en lo político y social las compartimos los trabajadores. ¿Y por qué hacemos esta respetuosísima petición y observación? Creemos que no hay diálogo social ni con el Ejecutivo ni con el Legislativo y creemos que es momento de decir, vayamos a construir y a cambiar
el rumbo económico, político y social del país, pero entre todos y invitando a todos. Creemos que la solidaridad con el pueblo cubano, pasando este tema, no se debe de pichicatear, se debe de dar irrestrictamente, pero considero, compañeras y compañeros, que habrá que presionar a nuestra presidenta para que asuma medidas más contundentes para evitar la agresión que ha sufrido el pueblo cubano durante muchos años, pero también para evitar que este desquiciado que ocupa la Casa Blanca cumpla su amenaza de invadir el país. Y entonces sí creo que sí es importante convocar a la más amplia unidad de los trabajadores, las trabajadoras y la sociedad para que efectivamente vayamos en esa perspectiva. Y yo creo y considero y propongo respetuosamente que no solamente hay que llamar a la unidad y a la solidaridad con el pueblo cubano, hay que llamar con convicción a luchar para transformar y lograr una ideología y un sustento de un modelo económico, político y social que le sirva a la mayoría de los mexicanos y de los pueblos y de las sociedades del mundo y no siga beneficiando a una minoría rapaz, voraz y abusiva como lo tenemos actualmente. A nombre del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de mi compañero secretario general, agradecemos la posibilidad de poder intercambiar con ustedes esos puntos de vista y solicitar respetuosamente a los diputados del PT que acordemos con los referentes sindicales, políticos y sociales la construcción de un espacio en este recinto legislativo para construir y discutir y comentar el cambio de rumbo económico, político y social que requiere nuestro país, porque desde mi punto de vista lo que se ha venido haciendo no ha sido suficiente para beneficiar a la gran mayoría del pueblo de México en general y en particular a las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y nosotros decimos que hay que educar para avanzar, que hay que participar y que hay que luchar para transformar. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Disculpen si me extendí. Está bien, está bien. Camarada. Muy bien. Gracias. Compañera, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Sí, gracias. Perdón, ¿eh? Sí, gracias. Pues muchas gracias al compañero Carlos Galindo y vamos a dar la palabra. Bueno, primero vamos a presentar otras 3 personas que nos acompañan, por favor. Nos gustaría agradecer la presencia de el diputado federal del PT, Luis Armando Díaz, de Jorge Humberto Salgado Rabadán y de la diputada federal Irma Jordana Garay Loredo. Dice de la luz Rivas. Pues gracias por su presencia, igual al compañero Salgado Rabadán que nos hace el favor de acompañarnos. Pues damos ahora la palabra, por favor, a nuestra compañera ingeniera Ana María Meneses, es asesora de la diputada, asesora de energía en el Senado, de la senadora Beatriz Robles. Por favor, Ana María. Buenas tardes, compañeros, compañeras, legisladores, legisladores. La consulta de nuestra legislatura está compartida. Creo que hay una visión. ¿La pongo? Justo me parece que hay una visión siempre ajena en la vida cotidiana, desde el aula y desde la parte práctica con los que somos ingenieros, que seguramente no nos percatamos del todo con el tema legislativo y a veces con las políticas y con el tema cotidiano de esta vida, incluso con lo que sucede en este acontecer internacional, que pues bien para todos en este contexto es importante y trascendente en la cotidianidad. Sin embargo,
como ciudadana, y creo voy a hablar más como maestra y como ingeniero, muchas veces estamos ajenos a este tema de conciencia sobre esa reciprocidad en el conducto de lo que sí Cuba nos ha dado, que es justo este sustento en la parte académica, en la parte de investigación, en las diferentes áreas. Y por supuesto que desde la postura que hoy tengo, desde el tema legislativo, es importante reconocer que las nuevas disposiciones que hoy tienen a México, claro que inquietan a los demás, a los que tienen inversiones en nuestro país, claro que inquieta saber que estamos trabajando en esta soberanía, desde el tema energético, desde el tema alimentario, desde los temas de agua, etcétera. Y entonces si nosotros empezamos a visualizar justo este ejemplo que tenemos de Cuba, de lo que sí nos ha dado, sobre todo esa conciencia que tiene la hermana patria de Cuba. Justo yo quiero resaltar estos temas que son pues la resistencia, la dignidad y sobre todo la soberanía, que es tan anhelado, que es tan comercial el día de hoy. Sin embargo, es un trabajo profundo que muchas veces solamente en discurso se puede quedar. Cuando nosotros visualizamos en las nuevas modificaciones de la ley la participación del privado, muchas veces los mexicanos, y es donde a mí me da esa alerta como maestra y como ser humano, en este país donde permitimos que justamente este tema privado parece decir extranjero, y nosotros no tenemos esa conciencia como en nuestro Cuba, que realmente dicen es nuestro, es para nuestro país, es para nuestra soberanía. Y entonces en este tipo de simbiosis que tenemos para poder compararnos, podríamos entender que esto nos lleva al tema de soberanía, al tema de paz, que por supuesto que Cuba tiene, que nosotros anhelamos como país. Y bajo este sentido, justo yo quiero pensar que esta autonomía y esta dignidad tiene que ser sin subordinación, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos, con todo lo que sí le podemos aprender a Cuba, con esos índices altos que tienen y que reconocemos, embajador, en el sentido académico, en ese desarrollo, en ese amor a su patria, lo reconocemos y lo valoramos. Y por supuesto que es un gran digno ejemplo para nuestro país. Debemos de reconocer en el otro qué es lo que estamos trabajando como mexicanos. Y justo cuando nosotros hablamos de este ejemplo, del desarrollo académico, de la libertad de pensamiento que tiene Cuba, pues nosotros podemos ver esos resultados en esa libertad de conciencia, muy a pesar de las condiciones que ha tenido como el bloqueo económico, las presiones internacionales y los intentos sistemáticos por debilitarlos. Por supuesto que la defensa de su independencia y el derecho a existir bajo sus propios principios. Por supuesto que Cuba es un ejemplo no solamente para México, es un ejemplo para América Latina y para el mundo. Porque en este contexto yo vengo trabajando los temas de cultura de paz desde una cotidianidad. Y es justo donde no alcanzamos a visualizar que todos estos elementos engranados es lo que nos da la soberanía al interior, como soberanía, como individuos. Pero cuando el extranjero quiere hacer el abuso con sus condiciones, nos deja en una gran desventaja. Y por supuesto que sabemos que Cuba no está solo y que reconozco el trabajo de nuestra presidenta Claudia con estos programas que invitamos a Cuba, que por el bien de México, primero los pobres. Y justo es un ejemplo de Cuba. Y bien, no podemos hablar de los derechos humanos si nosotros pensamos que limitar a cualquier ser humano y sobre todo a un país entero de medicamentos, limitarlos de alimentos, de tecnología y desarrollo, es lamentable, es triste, es vil. Por lo tanto, yo solamente quiero mandar un fraternal agradecimiento al pueblo de Cuba por su gran resistencia. Con mucho cariño, los ingenieros, los investigadores, los maestros de nuestro país, nos hacemos solidarios en esta conciencia, en esta libertad que tenemos de ser. Y como dijo Benito Juárez, en los pueblos como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. Pues muchas gracias a la ingeniera Ana María. Volvamos a agradecer, por favor, no se pierde por ahí el compañero Francisco Ramón Rojas, para que pueda pasar. Yo formo parte del colectivo también. Mi nombre es Edgar Irazoque. Entonces nos va a acompañar el compañero Edgar. Irazoque, sí. Irazoque. ¿Esto se pone aquí? Sí, por favor. Del colectivo Militancia. Sí, el colectivo de Solidaridad Militante va por Cuba. Compañero. Bien, mi nombre es Edgar Irazoque. Formo parte del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y de un grupo de reciente formación que se llama Comité Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba. El Va por Cuba obviamente lo asociamos con la promotora, que es uno de las organizaciones que inició la solidaridad con Cuba hace 35, 40 años. Bueno, por principio agradecer a ti, Ceci, y a los compañeros del PT que de una manera tan decidida se han involucrado en la organización de eventos para la defensa de la soberanía y para expresar de una manera decidida la solidaridad con la hermana República de Cuba. En este sentido, uno de los espacios que se nos facilitó a nosotros como colectivo inicialmente fue las oficinas del Partido del Trabajo en la Avenida Cuauhtémoc, a través del compañero Rubén Chávez Sánchez, ¿no? Ahí de hecho nace el colectivo en varias de los eventos que organizamos. Agradecemos también la presencia de la señora embajadora, del señor embajador, del compañero Mauri de la oficina política. Y queremos retomar algunos de los comentarios que se han hecho en esta sesión. Estamos totalmente de acuerdo con el doctor Nayar López Castellano en el sentido de que es indispensable generar una base de sustentación política activa dentro del país para propiciar el apoyo de las instancias tanto ejecutiva como legislativa y contribuir a romper el cerco que se ha establecido desde Estados Unidos, pero que ha involucrado de manera voluntaria o involuntaria a todos los países de América Latina, y yo digo que a todos los países de Occidente, ¿no? Si nosotros revisamos el bloqueo que Estados Unidos ha instrumentado en torno a Cuba, nos damos cuenta que en estas 6 décadas, ¿no?, ha logrado incorporar no solamente a los nuevos países donde ha ascendido la derecha y el fascismo, como Chile, como Argentina, como Perú, sino de manera involuntaria a todos los países que comercian con Estados Unidos. Hay una serie de medidas que inhiben la posibilidad de que Cuba pueda comerciar libremente con el resto de los países de América. El reciente secuestro del compañero presidente de Venezuela corta una de los suministros más importantes de petróleo a Cuba. La imposibilidad que México tiene de aportar petróleo a Cuba también es una sangría significativa para un pueblo que ha resistido de manera heroica los embates del imperialismo estadounidense por la elemental decisión de construir una vía soberana e independiente de desarrollo social, económico y político. También nos damos cuenta de que hay aliados declarados y aliados soterrados de estas políticas imperialistas en México. Un caso de estos es Chihuahua, ¿no?, de reciente vigencia. Y
Creemos que lo que es importante en este momento histórico en México, donde la oposición pasó a ser gobierno de una manera tan mayoritaria y donde la sociedad civil ha trasladado la responsabilidad del quehacer político a las instituciones gubernamentales, es fortalecer la base, activar, catalizar los movimientos populares, el movimiento a nivel de base, para fortalecer la solidaridad con Cuba. Estamos agradecidos con el gobierno federal, con el gobierno de la Ciudad de México, que ha dado la cobertura para que hayamos hecho dos muy exitosos eventos de solidaridad con Cuba. El del Zócalo, que logramos reunir casi 300 toneladas de víveres y de medicamentos, evento donde nos acompañó la embajadora y el embajador en el momento de cierre. El evento reciente en el Monumento a la Revolución, acompañados por la Liga Cultural Antifascista de reciente formación, donde logramos recabar alrededor de 15 toneladas de víveres y medicamentos. El evento en la alcaldía de Tlalpan también, donde se lograron recabar 3 toneladas, pero todo eso nosotros lo observamos como medidas paliativas. Por muchas toneladas que se recaben de medicamentos y de alimentos, son contribuciones pequeñas, simbólicamente muy importantes, pero son pequeñas si las comparamos con las necesidades de un pueblo tan maltratado por el bloqueo estadounidense. Creemos que debemos unirnos, ¿no? El Partido del Trabajo, los demás partidos progresistas, ante dos cosas muy importantes, dos fenómenos muy importantes que están sucediendo. La conformación de bloques muy grandes, neofascistas, aliados de Trump y aliados de esta élite estadounidense que tiene entre sus objetivos no solamente el enriquecimiento económico, sino retornar a la propuesta hegemónica que ya no tiene reversa, porque el mundo se volvió multipolar, nos guste o no nos guste. Otro de los aspectos que es muy importante destacar es que aquí al interior de nuestro país también existen aliados de diferentes dimensiones de estas políticas intervencionistas. Una muy menor es la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿no?, que para ganar cierta presencia en los medios hace el retiro de unas estatuas que estaban en el Parque Tabacalera, ¿no?, que se llamaba esas estatuas Encuentro, y que reflejaban, ¿no?, o recordaban el encuentro entre los comandantes, bueno, antes de ser comandantes, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz. Nosotros estamos haciendo actividades de remozamiento de la plaza del Encuentro, y también tenemos pensado convocar a las diferentes personas que están a favor del fortalecimiento de la solidaridad con Cuba a realizar un proyecto en la calle de Emparán 49, que es donde estaba la casa de María Antonia, donde se da el encuentro entre estas dos personas, ¿no? Entonces queremos en breve difundir un proyecto para que esos lugares que son históricos y son importantes tomen relevancia, porque otra de las formas como se fomenta, ¿no?, el conservadurismo en México es a través del olvido. Entonces tenemos que retomar esos sucesos y darles brillo para que vuelvan a entender las gentes a través de su funcionamiento que hay una historia detrás de esto, que la soberanía no solamente es un concepto que se finca, ¿no?, en los padres de la nación y que se cristaliza fundamentalmente en el artículo 39 constitucional, sino que la soberanía es un ejercicio cotidiano, ¿no?, de los pueblos, del pueblo de México, del pueblo de Cuba y de los pueblos de Latinoamérica. Creemos que con el fortalecimiento de la soberanía y de las acciones de un gobierno como el gobierno progresista de México podemos contener los excesos de esta élite fascista y criminal que encabeza Donald Trump. Muchas gracias. Por favor,
sí. Edgar, sí, claro. Y damos la palabra al diputado federal de Xochimilco, Edén Garcés Medina, por favor. Querido amigo selectivo, señor embajador, bienvenido nuevamente a la Cámara de Diputados. Por supuesto, felicitar a los camaradas del Partido del Trabajo porque siempre están organizando estos encuentros. La verdad es que yo creo que así como cuando estábamos en la educación primaria y se juntaban los niños traviesos por allá y cada quien tenía su grupo de niños, los militantes de izquierda siempre terminamos juntándonos, estemos en la militancia en la que estemos. Y por eso, enhorabuena, compañeras y compañeros del PT. Voy a ser muy breve. Primero, invitar al embajador para que nos pueda acompañar en la fecha que nos indique a Milpa Alta y Xochimilco, ya que en las inmediaciones de mi demarcación, que es Milpa Alta, que hace frontera con el Estado de México, un joven abogado, Fidel Castro Ruz, subía a entrenar a un cerro que se llama Yeteco, previo a embarcarse en el Granma, el Ayaquemet, perdón, el Yeteco está cerca, el Ayaquemet, y queremos invitarlo para que nos acompañe, no solamente como una manera de recuperar la memoria de nuestros pueblos, sino también porque es necesario muchas veces salir de estos espacios en los que nos reunimos los amigos y que lo que ocurre en la hermana República de Cuba también lo conozca nuestra gente. Decía el poeta Jaime Sabines, los peatones, los de a pie. Tenemos que llevar este mensaje y la militancia más allá de espacios como este recinto legislativo. Proponerle también poder generar una fecha para otra visita con estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ayer estuve con su rectora y en el momento que ustedes y la agenda lo permita, hacerles esta invitación. Muchos jóvenes actuales desconocen no solamente la epopeya de Fidel, sino la circunstancia actual de Cuba y la importancia que tiene la defensa de la isla en su importancia geoestratégica y geopolítica en este momento, ¿no? Si yo creo que no va a ocurrir, pero si cayera Cuba, cae América Latina por completo. Y eso no lo podemos permitir y tenemos que llegar también a las nuevas generaciones. Y finalmente, además de agradecerle a mi querido hermano, el doctor Juan José Dávila, también por la invitación a este espacio, proponerle, tiene usted un increíble elemento en la embajada, querido amigo doctor Mauri, consejero político. En algún momento su agenda no se lo permite. Yo creo que el doctor Mauri lo puede representar muy bien. Hemos generado un fuerte lazo de amistad, pero lo que queremos es que la embajada nos acompañe en otros espacios para seguir difundiendo esta palabra de lo que está ocurriendo en nuestra querida isla, nuestro querido Caimancito. Y bueno, nuevamente reiterarle la bienvenida a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Acá lo tengo. Vamos a darle la palabra, vamos a agradecer la presencia de queremos agradecer la presencia de la diputada María Isabel
para mí. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para nosotros aquí en la Cámara de Diputados es un honor recibir al señor embajador Eugenio Martínez, a la embajadora Joana Tablada, a toda la misión diplomática de la Embajada de Cuba que tan dignamente representa este admirado país. Quiero dar las gracias también al PT que ha convocado, al colectivo Impulso Ciudadano y a todas las organizaciones que nos acompañan. Y bueno, dentro de ellas Angélica, a Genoveva y otros personajes importantes del activismo de América Latina y la defensa de los pueblos en resistencia. Me gusta mucho el nombre de este panel porque pueblos en resistencia, pues primero que nada tenemos que hablar de Cuba, porque resistir 65 años de bloqueo y pese a ello apoyar a los demás pueblos en resistencia es heroico, porque recordemos que Cuba apoya a la República Árabe Saharaui Democrática que pretenden desaparecer del mapa porque desde hace más de 50 años resiste en el desierto, en un campo de refugiados que es una cárcel en el desierto del Sahara, donde poco pueden salir y las minas están en todas partes de su frontera. ¿Y qué ha hecho Cuba por la República Árabe Saharaui? Pues estar pendientes, enviar médicos, enviar profesores y enviar ese espíritu de resistencia que ya de por sí tiene el pueblo saharaui. Pero si recordamos a Palestina, es de los pocos países que no ha reconocido a Israel, porque Palestina es un país, es un pueblo. Y entonces, ¿qué ha hecho Cuba? Pues simplemente darle su lugar a Palestina. Y bueno, a los pueblos de América en lucha, en resistencia, siempre presentes, con su ejemplo. Y no solamente con su ejemplo, con su ayuda material y humana a todos los pueblos en resistencia. Y en África, ¿qué ha hecho? Nada más y nada menos acabar con el apartheid, porque sin Cuba no se hubiera acabado el apartheid. Y Angola, y todos esos pueblos donde fue el Che, allá el Congo, donde la explotación fue tan brutal, donde murieron millones de angolanos, desde niños, mujeres, no respetaron esos belgas a nadie. Y Cuba, con el pueblo en resistencia. Entonces, hablar de los pueblos en resistencia es hablar de Cuba. Pero además, hablar de la resistencia hacia adentro, a pesar de bloqueado, a pesar de apoyar a todos los pueblos en resistencia, además, con el socialismo, porque Cuba es socialista y poco se dice en los discursos, pero precisamente el ataque del imperio es por el ejemplo de Cuba con una revolución socialista, porque con el socialismo se elevó el nivel educativo de todo un pueblo en donde el analfabetismo casi que no existe. 99% de la población es ya se acabó con el analfabetismo, perdón por esta lengua que se me traba, pero ellos acabaron con el analfabetismo en el primer año de la Revolución Cubana. Pero además elevaron el nivel educativo de toda la población y hay millones de licenciados, maestros y doctores en las universidades. Y si vemos el nivel educativo de los demás pueblos de América Latina y del mundo, no se pueden comparar con lo que Cuba logró con el socialismo.
y la salud universal, verdaderamente universal, donde toda la población es atendida en instancias de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Hasta las cirugías más complejas en Cuba se pueden hacer. Con el bloqueo, miren ustedes cómo sufre el pueblo cubano, pero también los pueblos que Cuba apoya. Esos pueblos con resistencia, en resistencia también están sufriendo con el bloqueo atroz ahora con los energéticos. Y entonces Cuba es el ejemplo de los pueblos en resistencia. Y acabar con el analfabetismo, elevar la educación, elevar la salud, ser ejemplo en los deportes, en las artes. ¿Quién no ama la música cubana y la quiere bailar? Hombre, creo que los chinos y los de Medio Oriente y todos les gusta la música cubana, la cultura cubana. ¿Por qué? Porque rompieron las fronteras que siempre nos quieren imponer. Porque las fronteras, ¿quién las puso? Pues las puso el poder y nos dividieron en pedacitos. Pero la humanidad es una y esa humanidad es la que defiende Cuba. Y todos los que estamos con Cuba también la defendemos, porque no debe haber fronteras en la educación, en la salud, en las artes, en el deporte, en las ciencias. ¿Y qué es lo que teme el imperio y lo que han temido los imperios? Precisamente a su ejemplo, que no rebasemos este capitalismo desgraciado que hace desgraciados a millones de seres humanos. Es el ejemplo el que nos da Cuba, primeramente de dignidad. Y ya lo dijo el presidente Díaz-Canel, no hay concesiones de lo esencial que ha logrado Cuba para su pueblo. Esa es la dignidad. Sí puede haber negociaciones, pero de lo esencial, del socialismo, no hay concesiones. Y además de que este bloqueo energético casi asfixia a ese pueblo heroico, él se mantiene soberano con toda la dignidad y la autodeterminación que manda un pueblo. Porque ¿qué es el socialismo? Aquellos que les da miedo decir, es la dictadura del pueblo. Y ahí gobierna el pueblo y sus dirigentes son parte del pueblo y lo representan de la mejor manera, y este es el ejemplo que no puede soportar el imperio norteamericano. Y viva Cuba y viva su revolución socialista. Muchas gracias. ¿Ya no ha venido Padierna? No está, debe estar. ¿El micrófono? ¿Dónde está? Gracias. Bueno, estamos viendo si ya por ahí andará la diputada María Magdalena del Socorro. No ha llegado. Ok, pues vamos a dar la palabra al compañero maestro Juan José Dávalos, de la Facultad de Economía, por favor. ¿Sí te pones este? ¿Pone usted? Muy buenas tardes, excelentísimo embajador Eugenio Martínez Enríquez, compañera Johanna Tablada, también del cuerpo diplomático de la Embajada de Cuba. Quisiera primero señalar, ha habido muchos recuentos de las relaciones entre Cuba y México, más allá de las coyunturas en que estamos viviendo actualmente en el mundo.
Cuba y México están unidos, no es solamente un tema de solidaridad, sí, que es un valor hermoso, ya se ha mencionado, ya se citó al comandante Fidel Castro, que estaría cumpliendo sus 100 años. Pero es más que eso, es más que amistad, es más que solidaridad. Tal cual, la relación entre Cuba y México es de hermandad, dentro, desde luego, de las diferencias de regímenes políticos, como se quiera. Somos países hermanos. La presencia de Martí en los años del porfiriato en la Ciudad de México, por ejemplo, no es propiamente Porfirio Díaz, no voy a entrar a ese debate. Al gran educador de América, Justo Sierra, nunca lo voy a dejar de reivindicar, fundador de la actual Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, autónoma fue después, pero el asunto tiene que ver propiamente con el juarismo. Y aquí no quiero olvidar a esa generación de la Reforma, de la República restaurada, de la segunda independencia de México, como lo llamó don Benito Juárez. Y aquí, ¿de qué estoy hablando? Martí, que peleaba por la independencia de México. ¿Cuál es el punto común? ¿Por qué digo hermandad? Porque esa hermandad está basada en la dignidad y en la libertad de los pueblos. Y eso debe ser inquebrantable. Primera cuestión. Esto no quiere quitar, está nuestra América, está la Carta de Martí, está la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, está todo esto que sabemos, nuestra América, pero es muy especial el caso de Cuba y México. Y eso no podemos permitir que se rompa. Ahora, está reclamando Trump, hace cosa de un mes dijo este hombre que ha impulsado la disolución del derecho internacional, como los mejores militares y legisladores de los propios Estados Unidos de América han reconocido. Esto ya atenta contra la dignidad y la libertad. Hace cosa de un mes en Naciones Unidas, parece broma, en Naciones Unidas se dio una votación en el Pleno para condenar, casi con 150 años de retraso, la esclavitud en África, la esclavización de los africanos. Es sorprendente que 2/3 partes de la Asamblea General de la ONU votaron en contra. Casi una tercera parte se hizo omisa. Estamos hablando de la Unión Europea, como que no oyó. Y 3 países votaron en contra de la condena de la esclavización de África. Eso está en los diarios de los debates de las Naciones Unidas, presidida, no sé si ya en ese momento, por Melania Trump. Estados Unidos, Israel y vergonzosamente Javier Milei de Argentina, bueno, su representante. No puede ser esto. Bueno, casi quiero terminar, no tenemos mucho tiempo, pero sí quiero señalar que la resistencia de Cuba y México se atiene a cuestiones pero fundamentales. ¿Para qué mencionar los llamados de Lázaro Cárdenas? ¿A qué nos llamó y no lo dejó ir el presidente López Mateos? Ante la perspectiva de la invasión a Cuba, los mexicanos íbamos a ir también a dar la vida. Y eso no se debe perder. Ahora, casi para concluir, algún aporte que podría ser de interés, con mis cálculos más de economía política y hasta donde me da la razón. Se acusa a Cuba de ser un nido de terroristas. Yo aquí no veo a nadie que tenga pinta de terrorista, para empezar. Más bien veo camaradas, hermanos, con quienes vamos a tener que fortalecer la amistad. Pero no solo es eso. Cuba no solo no es terrorista. Cuba, desde un punto de vista económico, aunque le duela a Donald Trump y a toda esta camarilla de neofascistas que están queriendo imponer un proyecto Piketty, los economistas de Stiglitz lo han denunciado, ya ha llegado hasta un nivel increíble, insólito. Varoufakis le llama tecnofeudalismo a este capitalismo.
Bueno, Cuba no solamente no es terrorista, sino que en primer lugar ha defendido una cuestión importantísima que le están reclamando ahora, el derecho de los pueblos sobre su territorio y sus recursos naturales. Ahora resulta que los recursos naturales de Cuba se los arrebataron a los inversionistas estadounidenses que entraron para reprimir la guerra, la lucha por la independencia contra España. Bueno, si eso se aplica, están revirtiendo, si nosotros en México aceptamos eso, están revirtiendo, por ejemplo, un debate que ya ganamos hace años y que fue ejemplo mundial, la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas del Río y el pueblo mexicano que hicieron efectiva la validez del artículo 27 constitucional que se aprobó en el Constituyente de Querétaro en 1917. Entonces, ¿cuál reclamo le quiere cobrar a los cubanos? Pero no solo eso, decían, no solo son terroristas. Desde un punto de vista económico, a pesar de haber sido asediados, a pesar de haberse defendido infinidad de veces, haber incluso llegado en 2016 a firmar la paz con Estados Unidos, cosa que no han respetado ellos, con Barack Obama, quien ha violado los derechos humanos permanentemente, por ejemplo en Guantánamo son los Estados Unidos. Ya no digo más, solo quiero concluir con esto. Cuba ha sido un factor de paz continental, no son terroristas. Y desde un punto de vista económico, la estabilidad que ya quisiera Haití, en donde destruyeron al gobierno haitiano, en cuanto país latinoamericano, si el Che andaba en Bolivia no era porque estuviera sembrando terror o miedo, es porque América Latina, los golpes de Estado contra Arbenza en Guatemala en los 50, los golpes de Estado en Brasil, las torturas en Chile, en Argentina, pues cómo no iban los pueblos de América a luchar contra eso. Cuba ha sido un factor de paz en el continente americano y Cuba, desde este punto de vista, aunque se enojen los Estados Unidos, son ellos quienes deberían pagarle a Cuba, no solo no bloquearla, porque Cuba ha promovido la paz en el Golfo de México y en el continente, permanentemente. Y eso, desde un punto de vista, díganme, incluso hasta corporativo y empresarial, no es un valor económico. Tener continuidad institucional, tener paz, tener seguridad, claro. Y bueno, se le acusa además de violar permanentemente los derechos humanos. Por supuesto se tiene que defender. Y es terrible, además, el bombardeo informático para dividir al pueblo cubano. Admiro de verdad al pueblo cubano y desde aquí un saludo no solo a sus representantes, a todo su pueblo, al presidente Miguel Díaz-Canel. Por último, quisiera, para despedir muy breve, recordar a un mexicano que pocos recuerdan, a José Ovidio Puente León, Pepe Puente León, que junto con su padre, José Puente Cruz, petrolero, repararon y le pusieron el motor al Granma en Tuxpan. Hay fotos de ellos con el cuate en la embajada y desde luego hay un reconocimiento del gobierno sandinista Puente León, que junto con el Che Guevara y con Noel Guerrero fundaron el Frente Sandinista de Liberación o una vertiente básica en La Habana en 1961. Eso lo digo porque hoy es el cumpleaños de Pepe Puente y no vale olvidar a todos aquellos. Él se encargaba, por ejemplo, de llevar comida a la prisión en la colonia, creo que era Serapio Rendón, una prisión que había, y en varias ocasiones fue a ver al Che y a Fidel a la casa de Antonia, allí en José de Emparan. Bueno, pues es todo. Viva Cuba, viva la unidad de nuestra América y viva la unidad de los pueblos. Gracias, es cuanto. Ya me lo dieron. Pues vamos a dar también agradecimiento a 2 diputados y que nos honran con su presencia antes de dar la palabra al embajador. Queremos agradecer la presencia del diputado Santiago González Soto de parte del PT y de la diputada Rosalía León González, igualmente del PT. Fernando García, también del PT.
Igualmente nos comentan que Fernando García, también del PT. Pues muchísimas gracias. También quiero dar a todas las diputadas y diputados del Partido del Trabajo que nos honraron esta tarde con su presencia en este evento, pues haciendo solidaridad con el pueblo cubano, porque el Partido del Trabajo siempre se ha caracterizado por estar cerca no solo de Cuba, sino de todos los demás países que han estado vulnerados pues por el imperio. Por favor, damos la palabra. Parece que no han llegado las diputadas, no han tenido tal vez oportunidad, Dolores Padierna y Magdalena Núñez Monreal, pero pues vamos a dar palabra al excelentísimo embajador que nos honra hoy con su presencia, Pedro Eugenio Enríquez, por favor. Angélica, muchas gracias al PT, a los diputados que nos acompañan, a los que no pudieron venir, a los diputados de Morena, a las organizaciones aquí representadas y que nos han acompañado hoy. A nombre de Cuba, muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito el nombre que han escogido. Pueblos Unidos en Resistencia. El axioma extendido que en nuestra América ningún país pudiera ser plenamente independiente, que su soberanía debería ser siempre limitada por una potencia extranjera, porque así considero a Estados Unidos en relación con nuestra América. Cuba lo rompió. No hay dos posibles Cuba. Hay una sola, la que escogieron los cubanos, independiente y soberana. ¿Cuál es el límite de la soberanía de Cuba? La soberanía de otros estados que respetamos. Pero esa otra Cuba, anexada o subordinada, anularía a nuestra nación. Eso lo saben los cubanos y lo sabe un pueblo como el mexicano, que tanto luchó por su independencia y tanto ayudó y ayuda a Cuba. A Cuba le costó mucho lograr lo que tenemos. 30 años en guerra sangrienta contra España, donde perdimos 1/5 de nuestra población. Ocupados al final de esa guerra por un interventor de Estados Unidos que no hablaba nuestro idioma. Ondearon en Cuba oficialmente, primero, la bandera española, la británica y la de Estados Unidos, antes que lo hiciera oficialmente la bandera de la estrella solitaria, que los mambises, los independentistas cubanos, crearon y que ondearon en territorio liberado por sus machetes, donde por cierto muchos mexicanos estuvieron apoyando la independencia de Cuba, la última colonia que se independizó de España. Y no fue hace mucho. La historia de Cuba independiente tiene apenas 124 años. ¿Qué es eso para la historia de México? Es un abrir y cerrar de ojos. En ese tiempo, a los cubanos le impusieron, primero nos quisieron comprar, Estados Unidos, comprar así como si fuéramos una mercancía, comprar un pueblo. Se parece algo a lo que está sucediendo ahora. Por lo menos hay 3 intentos de comprar a Cuba registrados. Debieron haber sido muchos más en el siglo XIX. Y nos impusieron en nuestra primera constitución, después de la independencia, ya tuvimos constituciones del verdadero pueblo cubano en la Manigua, cuando combatíamos, nos impusieron
una enmienda a esa Constitución que permitía por lo menos 7 acciones que laceraban nuestra soberanía y nuestra independencia, la llamada enmienda Platt. Fue una incertidumbre, un dilema para los constituyentes cubanos de 1901. ¿Se apoyaban esa enmienda o no? 16 lo hicieron, 11 se opusieron. Apenas por 5 votos, Cuba alcanza su independencia relativa con un apéndice que permitía a Estados Unidos intervenir en nuestros asuntos cuando lo decidiera. Y lo hicieron. Lo hicieron. Y así durante 55, 54 años, o lo que sea, en la primera mitad del siglo XX, Cuba fue un pueblo humillado, subordinado a una potencia extranjera. Y solo con la revolución de Fidel, que se gestó en parte en México, solo con esa revolución el pueblo cubano alcanzó su verdadera independencia. Y no la vamos a entregar. No la vamos a entregar. Y no solo alcanzó su independencia, sino que se convirtió en uno de los países con mayor índice humano de desarrollo de la región. Y rápido, no esperamos mucho tiempo, porque había una política y existe orientada al desarrollo social, no a las apetencias de las transnacionales que dejaron de gobernarnos. Gobierna el pueblo de Cuba. Y ahora se aparece el último capítulo del sistema de medidas coercitivas, de bloqueo, de hostilidad más extenso registrado en la etapa moderna, con la potencia militar más grande a un país pequeño geográficamente, pero un pueblo grande como es el cubano. Y se aparecen con nuevas iniciativas siniestras y crueles que tipifican como crímenes, como privar a un país de combustibles, amenazar, coercionar, acosar a empresas y gobiernos que se atrevan a practicar un típico comercio como es vender combustibles de cualquier tipo a otro país. Sucede en el momento además en que por justamente la invasión a otro país por Estados Unidos e Israel también se detiene el tráfico en el buen sentido de la palabra o el comercio de combustibles porque hay zonas marítimas bloqueadas. Y resulta que países que nunca han tenido o han tenido pocas veces sanciones criminales, ahora, y claro que lo hacen con razón, piden que se eliminen estas restricciones. Observo países que han tenido que tomar medidas a las que nunca se habían visto sometidos, como nosotros durante más de 60 años. Restricciones de consumo eléctrico, restricciones de uso del agua, restricciones de vuelos internos, contingencias energéticas, porque no reciben temporalmente combustibles. Esa situación en esos países prácticamente acaba de suceder. Hace más de 4 meses que Cuba la tiene. Y hace más de 60 años que Cuba no puede hacer lo que hacen otros países, como es comerciar libremente, recibir turismo o visitantes para un país tan acogedor como el nuestro, o recibir sencillamente las oportunidades que le da la geografía o el talento que han desarrollado los cubanos con la política de educación y enseñanza de la revolución. Y en esas circunstancias, lo que Estados Unidos quiere es que capitulemos, que nos dobleguemos y con mucho impudor nos dicen que la culpa es nuestra, que somos los responsables de las carencias inmerecidas que sufre mi pueblo. Un gobierno como el de Estados Unidos, que no duda en despedazar niños
en pulverizar embarcaciones cuyos tripulantes asesinados hoy no sabemos ni sus nombres, ni qué hacían en ese lugar. Que no duda en invadir países sin justificaciones, con muchos pretextos. ¿Cómo tiene moral para demandarle algo al nuestro? No tiene ninguna. Pero quieren que pensemos que no tenemos salida, que ya tenemos que rendirnos, que la responsabilidad es nuestra. Pues no, tenemos un gobierno responsable y maduro, una dirección colectiva como ha sido siempre el proceso revolucionario, que tiene un plan con mucho trabajo para superar esta crisis y resistir, a lo cual ya estamos acostumbrados. Y hemos priorizado sectores para que funcionen, fundamentalmente los sectores vitales, que no se detengan el sistema de salud, que se mantengan las actividades educativas imprescindibles, que mantenga al país cierta vitalidad, aunque sea muy afectada la economía y nuestros ingresos disminuyan. Y claro que estas políticas de Estados Unidos han tenido un impacto y se ha reducido, lamentablemente, y se ha deteriorado esos índices alcanzados que eran del tipo de país desarrollado que Cuba alcanzó, que Cuba logró en la educación y la salud. Pero no hemos disminuido la voluntad de recuperar esos índices, de seguir luchando para sostenerlos y de avanzar en nuestro desarrollo. No renunciamos al camino que escogimos y no lo hacemos por obstinación. No es que seamos unos idiotas. Sencillamente el pueblo cubano alcanzó suficiente madurez y fue muy humillado en la etapa que éramos independientes, entre comillas, para saber que otra opción anularía la existencia de Cuba como Estado independiente. No seremos un Estado sometido, no seremos un Estado subordinado. Y el precio de esa decisión, repito, no es un hecho irreflexivo, no es la defensa de intereses personales o partidistas, es la constatación histórica, fidelista y martiana, de que sólo así los cubanos podrán definir su futuro, desarrollarse plenamente y vivir como otros pueblos que han tenido esa opción en la historia. Y por lo tanto, yo les agradezco mucho a ustedes porque dediquen su tiempo, sus energías a defender nuestro derecho. Es lo que pedimos, nuestro derecho. Como decía el gran trovador cubano, vivo en un país libre que solamente puede ser libre, solamente. No hay otra opción para vivir en Cuba que ser libre como los cubanos decidimos. Y ustedes defienden ese derecho y al mismo tiempo están defendiendo el suyo, a ser independientes y soberanos e impedir la injerencia. Estamos, como decía Nayar, ante un gobierno que no tiene vergüenza en Estados Unidos de decir que va tras recursos naturales donde quiera que estén, que quiere controlar infraestructuras críticas, ya sean canales como el de Panamá, que casi se nos olvida, pero lo han dicho muchas veces, puertos, otras infraestructuras y recursos que no tiene vergüenza de decir públicamente que interfieren en los procesos políticos internos de países de nuestra región, ya sea electorales u otros, que invade países como sucedió en Venezuela, con pretextos que a veces lo olvidan ellos mismos. Y ante esa ofensiva expansionista de los sectores fascistas, solo cabe la opción de resistir. Y claro que nosotros también damos oportunidad a la relación civilizada sobre la base del respeto a nuestra soberanía y a lo que los cubanos decidieron una y mil veces, ya sea con las armas, en las urnas o en las calles, resistiendo y venciendo. Les agradezco y puedo asegurarles
que Cuba no será un Estado sometido. Muchas gracias. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí. Pues agradecemos mucho las palabras del embajador que pues nos dice lo que todos ya conocemos de esta historia del heroico país de Cuba, nuestro hermano país. Y bueno, siempre ha habido, como dice él, una historia de amistad, fraternidad, hermandad, y también nosotros defendemos nuestra soberanía al defenderla de los pueblos hermanos, como es Cuba en este preciso momento, que es el más golpeteado por pues el imperio yanqui. Pues quiero aparte de darles las gracias a todas, a todos, ver si alguien quiere participar de las personas que están en el público con alguna pregunta o algún comentario medio rápido. Pues entonces yo creo que ya muy breves porque estamos muy retrasados, por favor. Muy buenas tardes. La Comisión de la vida me dio la oportunidad de estar en este momento. Nosotros en México, desde el Estado de Guerrero, tenemos que cerrar porque si no, no vamos a tener tiempo en la conferencia. Que clausure ya sea el diputado Pedro o el vicecoordinador Amadeo. Ok. Nuestro compromiso y agradecimiento al pueblo cubano, porque ha sido ejemplo no solo en México y en América Latina, ha sido ejemplo en el mundo en su desarrollo de vida. Y nos han dicho. No, el cierre es. Pero sí se ríe. No, ya se cerró el. Ya con eso. Ya comenzó. Es que me dice Y a pesar del bloqueo, Su intervención fue el cierre, embajador. desarrollo. Estuvo excelente. Hemos estado haciendo. Porque hay que ir a la conferencia. Monólogos cubanos Prensa. nos van a ayudar en el Estado de Guerrero para poner un ejemplo a nivel nacional de cómo se debe trabajar con lo que tenemos para Hay que cerrar ya porque está la ese conferencia de modelo prensa. nos traigamos a todo el país. Es un honor estar Abre ahorita, con los diputados, con las personas que hoy conseguimos este día. Muchas gracias. Muchas gracias para todas, todos, y vamos a hacer el cierre ya para podernos tomar la foto grupal, si nos hacen favor, y pasar a la rueda de prensa porque el tiempo no nos da para poder recibir pues algún comentario extra. Pues muchas gracias a todas, a todos, y por favor, gracias por la presencia del excelentísimo DIF. Vamos a tomar la foto. Una foto para... Bien. Y acabé.